Listo, ya quedaría la grabación. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. En nombre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la Escuela de Ciencias de la Educación, la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en articulación con la Consejería Académica de la UDER Chipaque, les damos la más cálida bienvenida a el octavo capítulo de nuestra estrategia Acudamos al Experto. Este es un espacio de diálogo. Es una oportunidad única para explorar el potencial del podcast como herramienta pedagógica y su impacto en nuestra comunidad. Podemos también o tener este encuentro como un intercambio enriquecedor donde podamos reflexionar juntos sobre las posibilidades que ofrece esta herramienta para la comunicación y la educación. A continuación, le doy la palabra a nuestra líder de la Escuela de Ciencias Sociales Artes, a nuestra líder de la Escuela de Ciencias de la Educación, la doctora Luz Dari Guzmán, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Mi profe, tienes el micrófono. Muy Ahora sí. buenos días para todos. ¿Me escuchan ahora sí? Muy buenos días, doctora. Sí, señora. Muchísimas gracias. Un especial saludo para todo el equipo de la UDR Chipaque en cabeza de la doctora Dani Silva. Es un gusto poder estar compartiendo este espacio en el día de hoy y que pues podamos compartir estas iniciativas en las cuales eh, se da un espacio para el análisis y la reflexión en torno a esas nuevas herramientas y recursos que favorecen o propenden por mejorar nuestras acciones didácticas y pedagógicas en nuestro quehacer diario. Qué mejor que utilizar una herramienta o hacer estas reflexiones en torno a una herramienta tan versátil como lo es el podcast. Y pues sean todos bienvenidos, estamos ávidos de escuchar toda esta información que nos van a compartir el día de hoy y muchísimas gracias nuevamente por la iniciativa. Entonces, estamos prestos para iniciar acá en este momento el evento. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, doctora Luz Dari, por las palabras de bienvenida. Siendo así, entonces, iniciamos con el encuentro del día de hoy, profe Diana. Buenos días nuevamente para todos y para todas. Bueno, yo me voy a permitir darle pues la bienvenida y presentar a nuestro experto del día de hoy. Hoy pues nos complace recibir enormemente a un experto en el mundo del podcast y su aplicación en el ámbito educativo. Su experiencia y conocimiento pues serán sin duda una fuente de inspiración y aprendizaje para todos nosotros. Entonces, me permito presentar a José Alejandro Rodríguez. Él es licenciado en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos, magíster en Gestión Urbana y actualmente estudiante de la Tecnología en Producción de Audio de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia. Cuenta, bueno, con una trayectoria de 8 años como docente en el distrito. Ha participado activamente en procesos comunitarios, destacándose particularmente la iniciativa de Lyrical Producciones, una experiencia educomunicativa y sonora que aborda diversas temáticas sociales, artísticas y culturales. Entonces, profe José Alejandro, te damos la bienvenida. El espacio es tuyo. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Les agradezco mucho digamos, por permitirme esta invitación el día de hoy. Entonces, pues bueno, ya, no sé, arranco en este momento. Sí, profe, necesitas la presentación, ¿sí? Entonces, para que quede, Eh, porfa, o por el bueno, momento no. inicialmente yo quisiera presentarles la página. Les envié por ahí un link eh, para que lo podamos revisar. Dale, profe, ya proyecto. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, como les decía, muy buenos días. Quiero el día de hoy presentarles una experiencia que se llama Liricales Producciones. Es como, digamos, el resultado, la manifestación de lo que ha sido estos años
digamos, de trabajo en términos de lo sonoro. Em, y bueno, es un poco presentarles esa página que está en construcción de Liricales Producciones para que ustedes vean un poco como de qué se trata, qué es lo que se está haciendo. Esta página está en construcción en este momento, pero ya hay unos elementos que quiero que ustedes conozcan en este instante. Eh, Liricales Producciones nace como una experiencia educomunicativa, ¿sí? Empieza más o menos por allá en el año 2019 cuando, digamos, previo a la pandemia, yo llego al colegio Los Comuneros Osvaldo Guayasamín como docente de ciencias sociales, y iniciamos con un concurso de rap, ¿no? Digamos que la idea es en ese momento hacer un concurso de rap con los estudiantes, una canción de rap, y hacemos el evento, hacemos los talleres de formación en torno a eso. Y digamos que todo ese año se da como esa experiencia. Ya el siguiente año, pues como ustedes saben, empieza la pandemia 2020 y en la pandemia, pues no tenemos la oportunidad de continuar, digamos, con estos escenarios del rap en la escuela. Sin embargo, digamos que sí da la necesidad de hacer algo más y entonces ahí yo me gasto unos ahorritos en hacer un estudio de grabación casera, que es el que ustedes ven en este momento. No sé si me están viendo en este momento, sí. Me imagino que está mi cámara por ahí. Bueno, en este estudio, digamos que empieza como la creación de ese proceso de estudio de grabación al encontrarme con estos estudiantes y hacer radioclases. Entonces empiezo a hacer una serie de radioclases con los estudiantes, como digamos que si ustedes recuerdan, en ese momento se hacían las guías, eh, son muy comunes en la UNAD, pero en ese momento en la escuela pues empezamos a hacer, creo que cada 8 días o cada mes, entregar guías a los estudiantes con las actividades que tendrían que hacer. Y en ese momento lo que decidimos hacer son radioclases. Entonces, cada clase va enviada en un formato sonoro y era más fácil, ¿no? Porque digamos que algunos profes optaban por el video, pero muchos estudiantes no lo podían ver porque no tenían datos, porque no tenían esa posibilidad. Sin embargo, eh, el sonido era mucho más fácil para los formatos de WhatsApp. Entonces, cuando llegaba el celular a la casa, porque algunas familias solo tenían eso, un celular por familia, pues podían acceder a la clase, ¿no? Y en esa clase lo que se hacían era, por ejemplo, distintas voces, distintos personajes, no era solo como contarles, ya, desarrollar la clase, no, sino era realmente hacerles un programa, hoy en día lo hablamos como podcast, a los estudiantes en ese momento. Este proceso de Lyrical School, digamos, continúa al siguiente año, pues ya creo que sí, ya el siguiente año ya estamos en la presencialidad, una gran parte, y digamos que continuamos haciendo eventos, haciendo formación en términos de la audiovisual, no solo ya solo de los sonoros, sino el audiovisual y además en rap. Y entonces hacemos unos concursos. Quiero, porfa, si estás viendo la página, puedes ir a la pestaña que se llama Lyrical School. Esta página está en construcción, entonces ustedes van a encontrar ahí que no. Pero esta página en especial les va a contar un poco cómo es historia de Lyrical School. Quiero que bajes un poco más. Em, y entonces, bueno, este es un libro que ustedes pueden consultar en la librería de la Universidad Pedagógica, que es School, una experiencia rapera en educación, que es una sistematización de la experiencia del Lyrical Producciones en su primer año, ¿no? O sea, va a contar cómo fue el concurso de rap, va a contar cómo fue ese primer año. Sigamos bajando, porfa. Eh, este videito, no sé si quieres lo vemos para que entiendan un poco cómo nace esta idea. Este es un video hecho por la Secretaría de Educación en ese primer año. ¿Lo podemos proyectar, por favor? Hola queridos
amigos y amigas. Soy José Rodríguez, soy docente del distrito y hoy quiero contarles cómo es el proceso para hacer la radioclase. Lo primero que hago es hacer un guión donde van todos los elementos que va a tener la clase, las secciones, el tiempo de duración y cuál es el material, los autores que voy a utilizar dependiendo el tema que estemos viendo. Dos, lo que hago es buscar la información en internet que me sirva, digamos algunos audios o videos que me parezcan relevantes según el tema, los descargo y los coloco en una carpetica en el escritorio del computador. Otra cosa que hago es de pronto si hay un tema que tengo amigos que sepan bastante, sean especialistas en este tema que vamos a tratar, entonces les pido que me ayuden con unos audios explicando algunos elementos que voy a desarrollar en la clase. Después de que ya tengo todo este material recogido en el computador, entonces lo que hago es la realización de la clase. Aprovecho que tengo un pequeño estudio de grabación, pues soy artista de rap. Yo no quiero estar atado a la vanidad. Y pues me gusta este tema de la producción musical, lo estoy aprendiendo. Allí hago las cortinillas, los efectos que quiero que tenga la voz, edito el programa allí mismo con todos los elementos que encontré en internet, con las voces de los amigos y con mi propia voz. Al final pues lo paso en formato MP3, lo subo a una plataforma de SoundCloud o a Google Drive y allí los estudiantes pueden consultarlo. Si algún estudiante por ejemplo no tiene la manera de llegar a estos links, pues entonces envía el programa a WhatsApp. Y asimismo los estudiantes retroalimentan a mi WhatsApp o a mi correo electrónico los audios o videos que son resultado de estas clases, de estas radioclases. Hola queridos y queridas estudiantes, bienvenidos a su radioclase. Mi profe, mi héroe. Listo, muchas gracias. Ese digamos fue un video que reúne esa experiencia de pandemia. Que bueno, fue en últimas como la excusa para empezar a hacer esto de podcast. Bajemos un poquito más, porfa, en esta página. Aquí ya tenemos el proceso de formación con los estudiantes, como les decía, fue audiovisual, no fue solo sonoro, porque pues el colegio contaba con algunos equipos. Entonces van a encontrar ustedes que aquí en esta página hicimos, por ejemplo, unos videoclips musicales a estos estudiantes, fueron 5 grupos, ahí tenemos 2 de ejemplo. Donde los estudiantes, digamos, fueron los que crearon esos videoclips musicales, fueron los cantantes también, y interesante eso porque fue como ellos mismos creando los videoclips de los amigos, ¿no? Entonces, fue un proceso complementario en ese sentido. Sigamos bajando, por favor. Y aquí van a encontrar una serie de videos que sistematiza un poco la experiencia de Lyrical School durante esos años. Son talleres, se hacían los días sábados en el colegio Los Comuneros. Y digamos que era un poco un reto pedagógico porque eran más de 40 estudiantes un sábado, ¿no? Que se hacía el ejercicio y pues siempre era un poco complicado manejar esa cantidad de estudiantes en un escenario extraescolar, ¿no? Que no era pago por horas extras ni nada de eso, sino más como por amor al arte, como llaman. Entonces, en esos pequeños videos van a ver algunas eh, talleres que hacíamos, algunas de las actividades que se hacían con estos estudiantes. Sigamos bajando, por favor. Eh, Seguimos bajando, ahí van a encontrar más videos que sistematizan esa experiencia. Aquí trabajamos en un tema de acompañamiento con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Allí estuvieron los estudiantes trabajando. Hicimos una canción para la campaña Pilas ahí del distrito, si ustedes lo recuerdan, en la alcaldía de Claudia López. Fue como una estrategia contra el acoso escolar. Hicimos la canción de esa campaña con los estudiantes, hicimos la producción sonora y la secretaría pues hizo el video, participamos en eso. Sigamos bajando, por favor. Y el año pasado no participamos, pero el antepasado fuimos creadores de una experiencia llamada el Festival Intercolegiado Distrital de Hip Hop, que lo que hizo fue reunir a estudiantes de distintos colegios para competir en una experiencia de hip hop, ¿no? Entonces habían raperos, habían grafiteros y habían bailarines de breakdance, digamos que para competir en ese escenario.
Y finalmente, digamos que un poco la experiencia Lyrical School fue mutando en la medida en que, pues, como ustedes saben, muchos docentes del distrito nos fuimos, quedamos sin empleo eh, por el concurso docente. Era docente provisional y digamos que eso nos limitó un poco a seguir en el distrito, continuar con la experiencia, pero ahí mutó un poco la experiencia Liricales Producciones en Lyrical School. Puedes subir, por favor, a la primera pestaña que se llama Podcast, ahí arriba, en el... Entonces, bueno, quiero que vean que después de la experiencia de Lyrical School, pues se convierte un poco en Lyrical School Producciones y es la idea de empezar a crear material sonoro con un fin educativo. ¿Sí? Ya pues yo no tenía la posibilidad de estar tan cercano a mis estudiantes, sino que tuvimos que pasarlo a hacer otras cosas, a empezar a crear material sonoro. eh, y eso fue la oportunidad de empezar a hacer podcast. Aquí, como ustedes lo ven en pantalla, tenemos 6 podcasts que hemos hecho en Liricales Producciones el año pasado. Esto fue solo el año pasado. Eh, y por ejemplo, van a encontrar podcasts como Territorios Hip Hop. Es un podcast que habla sobre la importancia de reconocer eh, cuál ha sido el papel del hip hop en las transformaciones de los territorios, en los parques, en la dinámica urbana de Bogotá y Suacha. Van a encontrar un podcast llamado La Movida Sindical que rescata los procesos comunitarios que dentro de la ADE o el sindicato de maestros, la asociación, se han hecho. Hay experiencia muy linda sobre trabajo comunitario. Paisajes con audífonos es un podcast que más bien es como una recopilación de paisajes sonoros. En ese momento hay dos, una de un 1 de mayo y otra de un Global Big Day, del Día de Observación de Aves. La idea es como que ustedes se pongan los audífonos y se metan en el video de lo que plantea, de la historia que cuenta ese paisaje, ¿no? La idea es que no sea tanto la voz, sino sea más la experiencia auditiva. Rebeca Shorts es un podcast, o es más bien es una serie de shorts que estamos trabajando actualmente con la experiencia de Rebeca, que es una experiencia de rescate de aves. Cuando hay colisiones de aves en los ventanales o algo así, pues este parche se encarga como de contar esas colisiones, de hacer pedagogía para que no se estrellen más ese tipo de animales, de aves en los ventanales pues de la ciudad o bueno, hacen un trabajo de pedagogía interesante con eso. No lo hemos inaugurado, es el podcast que sigue. El Fogón Soberano es un podcast sobre soberanía alimentaria, hecho con el parche aquí del Grupo de Soberanías Alimentarias y de la DELA acá en el territorio de Techotiva. Y vamos a hablar un poco sobre esa importancia de la cocina, de lo que comemos, de qué es lo que comemos. Eh, bueno, un poco como en reivindicación de pensarnos soberanos desde la propia alimentación, ¿no? Sanamente, Vibra Sanamente es un podcast sobre salud mental, hecho con profes del distrito, pues que son expertos en este tema y vamos a mezclar un poco la educación con la salud mental. Entonces, estos son los podcasts que hicimos el año pasado, ¿sí? O que se están trabajando desde el año pasado. Vamos a seguir haciendo más podcasts, es la intención, que podamos tener más material sonoro. Eh, pero entonces quiero que vayan mirando esa cronología en la que nos hemos convertido del Lyrical School como una experiencia, digamos, escolar en la creación audiovisual, no solo sonora, y nos fuimos pasando digamos, a este tema sonoro únicamente, aunque también hacemos algo de video, pero nos encanta ese tema sonoro, sí, eso es como lo que nos gusta mucho. Eh, Porque lo sonoro tiene algo que a mí me parece muy interesante en este tiempo y es la oportunidad de escuchar y de hacer, es decir, de mientras usted escucha, usted puede ir haciendo cosas, ¿sí? Cosa que no nos permite ahora los videoclips o los videos
dentro de Instagram, dentro de Facebook, dentro de TikTok y YouTube que nos está ahí, es como nosotros suba y suba los videos y cuando nos damos cuenta han pasado 1 hora, 2 horas y seguimos viendo videos, ¿no? Entonces es un tema bien complejo por eso, porque perdemos el tiempo de una manera enorme ahí en las redes sociales. En cambio, el audio y los podcasts nos permiten como estar, ¿sí? Como continuar, escuchar lo que estamos, escuchar el programa, pero podemos estar haciendo aseo, podemos estar trabajando, podemos, sí, como que hay dobles tareas ahí que podemos ir desarrollando mientras escuchamos. Entonces, eso tiene el podcast. Son contenidos en profundidad que podemos hacerlos con eh, gente experta, pero que no necesariamente esas personas se tienen que volver súper famosas, ¿no? O sea, fíjense que las personas que aparecen en estos podcasts, pues sí, son personas conocedoras de los temas, pero no son súper famosas y no es el interés tampoco que se conviertan pues en estrellas, sino que puedan contar su carreto. Em, Bueno, si ustedes tienen preguntas, pueden hacerlas, pueden intervenir, ¿no? Al final yo creo que hay un espacio, pero pues si en este momento se les ocurre algo, pueden hacerlo, ¿no? Inicialmente, digamos, en esta conversa quería contarles la experiencia de Liricales Producciones, en que se convirtió todo este parche. Les cuento que estoy trabajando como en esta página web, está incompleta, entonces si hay links que los llevan a lugares muertos es porque estoy en este momento trabajando en eso, pero sí quería que nos sirviera como apoyo visual para esta presentación. Quiero que porfa miremos ahora sí la presentación que les envié, porque ya ahí vamos a hablar un poco como de 5 aspectos. No traje así como un material visual muy fuerte, sino 5 ideas para el tema de hacer podcast. Cuando yo hablaba con la profe Diana, me contaba que este grupo, digamos, está muy interesado en la realización de podcast. Les gustaría mirar cómo, entonces les traigo unas 5 ideas para que ustedes, como semillero, como grupo investigativo, puedan empezar a hacerlos, ¿no? Desde este enfoque comunitario, que ha sido como lo que Lirical Producciones ha hecho, y es darle voz a la gente experta del barrio, ¿no? Que de pronto no tiene como esa posibilidad de como de contar eh, más allá, digamos, de pocos espacios de visibilización. En realidad son muy pocos los que tenemos. Liricales Producciones lo que quiere es que la gente experta en los barrios pueda hablar, contar lo que saben. Entonces, ya está la presentación, discúlpame, sí, esa es, perdón. Bueno, en esta presentación tengo rápidamente como 5 ideas que quiero que ustedes exploren a la hora de hacer podcast. Entonces, si quieres, vamos a la primera. La primera idea que quiero plantearles es que esto se trata de cambiar las cosas con el poder del sonido. Eh, Nosotros los colombianos no somos muy dados al podcast, más bien este es un país muy visual, que todo el tiempo lo consume es videos. De pronto hay países como Chile, como Argentina, México, que son más consumidores de podcast, pero aún así el podcast es una herramienta poderosísima y es porque permite que la gente hable, que la gente diga cosas, eh, que quita ese monopolio de la voz a los poderosos, ¿no? Y se lo da a las personas que saben cosas y que tienen cosas por compartirnos. Entonces, me parece que algo importante para entender cómo hacer podcast es que puede cambiar las cosas. O sea, nosotros podemos hacer transformación social a partir de lo sonoro. Ustedes no se imaginan la cantidad digamos, uno ya metido como en toda esta vaina, uno piensa en la cantidad de elementos que puede hacer transformación a partir del podcast, ¿no? Entonces, ahora en este momento estoy pensando, no lo he hecho, pero es una tarea y es como, por ejemplo, ayudar a mi abuela
en su en su pues tratamiento contra el Alzheimer, eh, a partir de programas, ¿no? Entonces que ella vaya escuchando esos programas diariamente y eso le recuerde, por ejemplo, canciones, por ejemplo, indicaciones de fisioterapia, ¿no? Como izquierda, derecha, las direcciones, los colores, arriba, abajo, o sea, como ese tipo de cosas, por ejemplo, se puede hacer como programas y son, claro, una manera de ayudar a una persona que de pronto tiene esta enfermedad. Pero así hay miles de ideas, es decir, desde el campo que usted quiera, se puede hacer esto. Eh, y es importante que lo tengamos en cuenta, o sea, más allá, o sea, usted no necesita ser un ingeniero de sonido, ¿sí? Para empezar a hablar desde ahí y que le permite a la gente profundidad. Es decir, el podcast permite que usted lo estén escuchando más que en el video. En el video a veces es muy, si no es corto, entonces la gente no lo ve. Sí, porque la gente hoy no tiene tiempo para ver esos videos tan largos, entonces prefiere ver los shorts o los videos de TikTok que duran 1 o 3 minutos y entonces usted tiene que embutir una cantidad de información en 3 minutos, ¿no? El podcast le permite a usted, si su tema va a ser, usted lo piensa en 1 hora, entonces puede hacer 3 programas de 20 minutos, ¿sí? Para poder dividir esa información que usted quiera. Entonces, a mí me parece bellísimo esto porque le quita un poco ese monopolio, pues no se lo quita, pero sí le ayuda a competir ese monopolio de la información, de la comunicación y del conocimiento. Y es cómo lo ponemos a dialogar en los contextos de la gente experta del barrio, de la familia, ¿sí? De nosotros mismos. O sea, cuando ustedes se han puesto a pensar en qué son expertos, qué saben, qué podrían comunicarle a las personas que les interese, eso lo puede hacer el podcast. Si quieres, sigamos a la siguiente idea, por favor. Esta me parece muy importante, es tomar el riesgo de sacar la voz y escucharse. O sea, primero sacar la voz, y es que, eh, por ejemplo, el nombre de este espacio, ¿no? Como hablemos con el experto. Eh, Resulta que nosotros somos expertos en muchos temas, porque hemos tenido trayectorias de vida que nos han permitido aprender sobre X cosa, no sé, cada uno sabrá un poco su experticia, pero sabemos, y ese saber es importante comunicarlo. Los podcasts nos permitan sacar la voz. Eh, es lindo contarles a ustedes que aquí en este estudio de grabación se ha sentado mucha gente a hacer sus podcasts, sus o canciones también, pero sobre todo en los podcasts pasa algo, es que el primer programa hay mucho susto, ¿no? Como que, uy, ¿qué digo? ¿Cómo hablo? O sea, ¿cómo habla la gente en los podcasts? ¿Qué es lo que debo decir? ¿Cómo lo debo decir? Pero ya en el segundo programa ya la persona desarrolla una personalidad para el podcast, ¿no? Entonces ya coge una voz y coge un personaje, se asume como un personaje y empieza a contar su tema a partir de cierta experticia, ¿no? Ya está asumido en el papel, ya se metió en el papel de que es una persona experta y además es alguien que puede compartir muchísimo. Y también es importante escucharse. O sea, cuando las personas vienen, graban y después se escuchan, dice como, uy, esa es mi voz, mi voz se escucha así, es mala o es bonita o lo que sea, pero se escucharon. Y entonces pueden escuchar ese personaje que se convierten cuando hacen podcast. Eso también me parece importante y es porque no nos escuchamos, ¿no? Ni a nosotros mismos. Entonces es bien importante como eh, asumimos ese riesgo de decir a la hora de hacer podcast, sacamos la voz, sacamos ese experto interior, por así decirlo, y narra cosas. Y como les decía ahorita, ese experto también puede ser, por ejemplo, alguien de la familia. Lo he hablado con mi pareja, con otras personas, y es cuántos, por ejemplo, se nos van los abuelitos no podemos compartir con ellos sus conocimientos. Por ejemplo, una receta. Se murió el abuelo y nadie nunca lo grabó para que nos contara cómo era esa receta que hacía tal postre o tal plato, ¿no? O sea, se va esa información.
Por ejemplo, el primer podcast que nosotros podríamos realizar es la narrativa de los papás y los abuelos sobre su vida y sobre recetas y sobre saberes y digamos temas artísticos o artesanales que ellos hagan. Esa es una memoria que ojalá todas las familias del mundo logren hacer y es escuchar a los viejos y grabar a los viejos, que eso se convierta en memoria para los hijos, para los nietos, ¿no? En un futuro. O sea, como que hay memorias de los viejos que nos quedan en nuestro, como un programa de podcast puede ser, ¿no? Eso me parece muy importante porque en esta sociedad capitalista, pues nadie escucha a los viejos. Están segregados por allá, aislados, ¿no? Como estorbos. Y no, lo que tenemos es que recuperar un poco esas voces, pero podemos también seguir con otros saberes, ¿no? De otras personas, los tíos, las tías, los vecinos, o sea, ¿qué tienen por contar? Ese es el poder del podcast, nos permite sacar esa voz, nos permite además escucharnos en otro contexto, ¿sí? Eh, la gente, por ejemplo, cuando hacemos los podcasts y lo escuchan los familiares, entonces dicen como, uy, yo no sabía que usted sabía tanto de ese tema, yo no sabía que usted era experto en tal tema, su podcast está muy bonito, escucharlo ha sido muy bonito, entonces, eh, fíjense que lo convierte también en un personaje, ¿no? Ya no es el diálogo común de, no sé, hoy, ¿cómo amaneció? Y no sé qué, cómo va la vida, ¿no? Como a veces esas charlas que tenemos, pero pues que no llevan en últimas a ningún lado porque no nos contamos nada, ¿no? En este caso el podcast sí está contando mucho, ¿sí? Bueno, sigamos con la siguiente idea, por favor. ¿Qué necesitamos para hacer podcast? Fíjense que en realidad no necesitamos mucho. O sea, hoy en día podemos hacerlos con un celular eh, y con un programa de edición en el celular y ya, y la grabadora del celular. O sea, no se requiere pues los equipos más complejos. Sin embargo, aquí los tenemos, ¿no? En Liricales Producciones. Decimos como, bueno, no se necesita, pero sí los tenemos. Tenemos una grabadora Zoom, que es una belleza, eh, una 8 que tiene 6 puertos de micrófonos, micrófonos de condensadores para grabar ambientes, con eso hacemos los ambientes sonoros. Eh, Contamos con micrófonos de estos que usan los TikTokers, que son estos lavalier chiquitos, inalámbricos, que son como una monedita, esos los tenemos también. El estudio de grabación pues es bien bonito, pero finalmente nada de esto es la esencia de la producción sonora, la esencia es solamente un dispositivo para grabar. Entonces, inicialmente lo primero que hay que tener es como un guión, una idea de qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero entrevistar, a ver, pongamos un ejemplo, como a un tío que sabe mucho sobre mecánica y además que es un tipo como que sabe contar las cosas y tiene una historia de vida que vale la pena que la gente la conozca, pues tengo que tener unas preguntas iniciales de qué es lo que le voy a preguntar y sabiendo si ese podcast va a ser de eh, 1 hora, 20 minutos o más capítulos o va a tener más capítulos. Lo primero que debo hacer es una especie de guión donde debo contar o explicar un poco qué es lo que quiero preguntarle, qué es lo que quiero saber, cómo lo voy a distribuir, ¿no? Eso es importante. O si ya es otra, digamos, es otra idea como una radionovela, ¿sí? Como un cuento, pues eso lo tengo que tener escrito. La voz, tener la voz, por supuesto. Eso es fundamental pero la voz no es solo como esa capacidad humana, ¿no? Sino también es esa fortaleza interior de querer contar y narrarse. Una grabadora, eh, pues puede ser la del celular o hay grabadoras de voz que también las venden en el mercado, como estas Zoom son pues muy poderosas. Puede ser una opción, ese tipo de instrumentos, pero con el celular está bien. Aquí me parece importante si con la grabadora que usted tenga sea la más barata o la más cara, o el celular que usted tenga, y es que si haya
no haya ruido, ¿no? Eso va a funcionar con cualquier tipo de dispositivo y es que haga su podcast en un lugar silencioso. Haga su podcast en un lugar donde la persona se sienta cómoda, donde la persona pueda hablar con tranquilidad. Un podcast no se hace en la estación de Transmilenio, ¿sí? Eh, o bueno, habrán experiencias, pero no va a salir bien porque hay mucho ruido y el ruido no permite que el podcast suene bien y la persona va a estar distraída todo el tiempo. Nosotros así no lo percibamos, tal vez porque estamos muy ocupados, muy acostumbrados al ruido. Y es que no percibimos eso, el ruido, y no sabemos cómo nos afecta diariamente. Entonces, de pronto en una estación de Transmilenio, pues pensemos que el podcast está saliendo de maravillas, pero en realidad hay mucho ruido. Y a la hora de crearlo, pues va a sonar mal. Entonces, siempre que vayan a hacer un podcast es como el lugar silencioso, un lugar que les permita que la voz de la persona se escuche bien, que no se escuche con interferencias. Porque a la hora de editar y de escuchar ese podcast, uno va a escuchar esa interferencia, ese ruidito ahí molesto va a quedar. Entonces, la primera recomendación es no, digamos que no haya ese ruido. Y un programa de edición, hay uno muy básico que es Audacity, ¿no? Audacity es gratuito y es un programa muy básico que pueden utilizar. Sin embargo, también está el Audition para los que tengan la suite de Adobe. Pueden utilizar el Adobe Audition. Yo personalmente trabajo uno que se llama Studio One porque viene pues con la tarjeta de sonido y viene, digamos, ha sido como el que me acostumbré, les digo la verdad, porque viene en español. Digamos que ha sido como lo que me ha distanciado de los otros programas ha sido que viene en inglés y a veces como que es difícil manejar esos down. eh, Estos programas de esa manera, ¿no? O sea, cuando ven en español ya me queda más sencillo entender su dinámica y listo. Me quedé con Studio One, pero por ejemplo, pueden descargar el Audacity en el celular o en el computador, es mucho más fácil. Ya con eso ya tienen para hacer el podcast. Eh, y sueñenlo como quieran, es decir, puede que haya un formato en el que usted dice hay un inicio, ¿no? Entonces hago una cortinilla inicial, un sonido, a la mitad va tal sección y al final el cierre, ¿no? Pero pueden soñarlo también como quieran, o sea, cómo quieren que ese mensaje suene mejor, ¿no? O sea, si la idea es, por ejemplo, entrevistar a ese tío que sabe mucho de mecánica, por ejemplo, el programa puede iniciar con el sonido de las tuercas, de las llaves, de los motores, ¿no? Como los está haciendo, parte de su trabajo. Es decir, es como se lo sueñen, ¿no? Como se sueñen hacer ese programa. No, yo siento que hay que romper un poco el formato y dejarse sorprender un poco con eso. Eh, Juliana pregunta sobre las licencias, ¿no? Yo tengo las licencias por la compra de la interfase. Eh, por eso hay licencia, digamos, pero no, habría que comprar el programa. No sé la universidad, la UNAD, qué programas utilice. Sé que la sede de Bogotá tiene un estudio de grabación, porque yo soy estudiante de la tecnología de producción de audio, y ellos tienen un estudio de grabación en Bogotá, eh, para, pero es especializado para el tema de mezcla, masterización de audio. Eh, Sin embargo, iniciando uno puede utilizar el Audacity, se llama el programa Audacity. Ese lo descargan y es gratuito y no tienen problema con eso. Al inicio es un poquito complicado como entender cómo funciona, pero ya después le cogen el tiro y todo bien, no hay problema. Otra cosa que me parece linda de todo este tema es la búsqueda de sonidos, tanto crearlos uno como descargarlos de internet. Y es, eh, digamos, esos efectos sonoros que va a tener su programa, cómo va a sonar su voz. ¿Qué le voy a poner? Entonces puede ser me gusta la música clásica, entonces cuando yo esté hablando quiero que suene de fondo una música clásica o quiero que suene reggaetón, no quiero que suene reggae, rap, lo que sea. Eh, digamos, eso es importante, o sea,
cómo hacemos esa búsqueda de sonidos para nosotros, ¿sí? De creación de ambientes. Una de las cosas más mágicas del sonido es que nos permite a nosotros inventar, engañar el cerebro muy fácil. El video no lo hace, ¿no? Como que uno ve una película y dice, uff, esos efectos estuvieron re malos. Eh, Ve Marvel, entonces dice, no, esta serie She-Hulk, la, la producción de los efectos estuvieron re mal, esa She-Hulk se ve muy mal, no sé qué. Pero en el audio no, en el audio nos engañamos fácil y por eso existe esta técnica del Foley, que es como crear sensaciones a partir de sonidos creados en estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, con una bolsa podemos crear la lluvia, con unos cubiertos podemos crear eh, espadas, ¿no? O sea, truenos con este aluminio que tenemos en la cocina. Es decir, tenemos la posibilidad de crear y el cerebro como que se deja llevar por la idea sonora, ¿no? Entonces eso es muy bonito porque tenemos la oportunidad de siempre cantar un poco con eso que vamos creando. Tenían una pregunta por acá en el chat, venga, miramos. ¿Y cómo lograr varios micrófonos que se graben en el computador? Se debe tener una interfaz. Sí, pero por eso, digamos, es como el rollo, o sea, si inicialmente nuestra intención es hacerlo, así no tengamos muchos equipos, con el celular está bien. Sí, y vamos pasándonos el celular de la persona que habla, de quien entrevista al entrevistado. Pero si ya queremos hacer un podcast mucho más elaborado, pues vamos a tener que utilizar, creo que, no sé si están viendo mi cámara. eh, Porque quiero mostrarles, voy a cambiar la cámara un momentico para mostrarles la interfaz que yo tengo del estudio un poco acá, pero no sé cómo hacerlo. No, mentira, ya pude. Miren, esta es la interfaz de Presonus. Este es un aparatico al que van conectados los micrófonos, como preguntaba Juliana. Entonces a este aparatico va al computador y van los micrófonos, ¿no? A esto también se le colocan pues estos monitores, estos audífonos. Eh, Bueno, un poco es como para que se hagan una idea de qué es la interfaz. La interfaz es como ese aparato que nos permite ahí conectarnos con los micrófonos cuando ya pues queremos hacer cosas donde vayan eso. Una mesa, por ejemplo, una mesa donde estén los micrófonos conectados. Sin embargo, yo le recomendaría la grabadora porque la grabadora también sirve de interfaz. Espérense, las muestro para que ustedes se hagan una idea de cuál es esa grabadora. Entonces, miren, esta es la grabadora. Esta es, digamos, creo que la última generación que Suma ha sacado grabadoras. Miren la acá, chachan. Todos estos puerticos que ustedes ven son para micrófonos. Ella puede tener 6 micrófonos a los lados y aquí es la entrada para el micrófono de condensadores. Aquí se conecta, ¿sí? Entonces, aquí van 2 micrófonos en 2 direcciones distintas. Y esta grabadora es chévere porque, digamos, por ejemplo, si yo quisiera hacer un podcast con 8 personas hablando al mismo tiempo, mentiras, con 6, llevo los 6 micrófonos y cada persona va a tener un micrófono, miren, y lo conecto aquí. Y además esta grabadora también me sirve como interfase de audio. Yo la puedo conectar al computador y el computador me la reconoce para hacer el tratamiento de edición que yo necesite, ¿no? Pues para más adelante. Entonces, es una máquina que yo siento que ya, o sea, la evolución que necesitamos después de que pasamos al celular es esa grabadora. Bueno, esa grabadora vale 2 millones actual. No sé cuánto está, 2 millones. La presentación se... mm,
Si podemos volver a la presentación, por favor. O no sé si está la presentación o me están viendo a mí. Ah, ok. Listo. Entonces, en esta idea quería compartirles como, bueno, cómo empezar. Y es sencillo, el guión. El guión y un buen lugar para grabar. No necesitamos micrófonos poderosos para eso. Es un buen lugar. Eh, y eso lo he ganado con la experiencia, sabiendo que cuando vamos a grabar, pues necesitamos un espacio, o sea, un buen lugar donde no haya ruido. Inicialmente, pues uno pensaba que con esa super grabadora, pues todo bien, o sea, como que colóquele el micrófono a la gente y ya, y resulta que no. O sea, sí se necesita un buen lugar donde grabar, sea con la super grabadora o con la grabadora del celular. Importante eso. Podemos seguir a la siguiente diapositiva, por favor. Esto me parece muy importante, difundir, retroalimentar y acordar. Ya tenemos nuestro podcast, ya hicimos nuestro podcast sobre el tema que ustedes quieran. ¿Quién lo va a escuchar? ¿Cómo lo va a escuchar? Hay plataformas como Spotify, como yo la verdad no he utilizado todavía Spotify, trabajo una que se llama Evox, en la que puedo subir, en la que puedo subir los audios de manera tranquila, sencilla, creo una cuenta y ahí pueden estar mis audios alojados. Yo los subo es en Evox, todavía no las he subido en Spotify. Evox es una plataforma donde hay mucho podcast, sobre todo es para eso, para podcast, no es una plataforma de música, no es solo podcast. Ahí la puedo subir en Evox, los puedo subir en YouTube. Yo inicié subiéndolos a YouTube y me parece que es acorde porque la gente le gusta YouTube aquí en Colombia, ¿no? Como que nosotros no somos todavía tan dados al podcast, entonces como que hay que hacer la transición entre el video de YouTube al podcast, a las plataformas más sonoras. La gente he visto personas que se incomodan con Spotify, ¿no? Teniendo la cuenta y dicen como que es ok, siempre ponen la música desde YouTube porque ahí hay una dependencia al video, pero impresionante. Tenemos que ayudar a hacer esa migración a los temas sonoros. Me parece importante que como país podamos escuchar más y ser más sonoros. No nos escuchamos, sino todo el tiempo necesitamos es el video, ¿no? El podcast puede ser la posibilidad en la que en eso que somos, en lo que en eso que somos expertos, lo podamos compartir con otros expertos y así generar redes de trabajo. Y ahí entra un tema en el que hemos querido o he querido abordar, es el branded podcast, que es una idea en la que el podcast llena su negocio o su... Gracias. Vengo por la tarde. Gracias. si alguien quiere hablar o se le activa el micrófono. Creo que se le activó, profe. Si Ah, quieres, ok. continúo. Bueno, y es que eso nos permite generar unas redes, como les decía, y fortalecer nuestro negocio, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene, hablemos de qué hablamos, una veterinaria, entonces usted puede crearse un podcast donde usted le va a contar a las personas que atienden bueno, sí, a los clientes que tienen su veterinaria, eh, oiga, un programa dedicado, por ejemplo, a las jornadas de vacunación. ¿Cuándo se deben vacunar? ¿Para qué son las vacunas? ¿Cuáles son las enfermedades que le dan a las mascotas? Otro programa que hable sobre la esterilización, otro programa que... Sí, o sea, y esa información la gente la necesita, y más si están hablando con su veterinario de confianza, le está diciendo, mire, porque finalmente como veterinario, digamos, a usted se le enferma el perro, usted no tiene mucho tiempo de hablar con la persona, ¿no? Como que es, mire, el perro tiene esto, tal, le vamos a hacer esta cirugía o le vamos a cambiar la comida o no sé qué. Es muy poco tiempo, ¿sí? Eh, entonces, esto es súper importante porque le permite a usted tener información que tal vez su veterinario no se la va a contar, ¿no? Sino va a permitir que usted tenga más información de calidad. Entonces,
Esta es una cosa que yo quisiera hacer ahorita con Liricales Producciones y es la oportunidad de meternos a trabajar en el branded podcast con las empresas, a difundir, que la gente sepa que es importante difundir su conocimiento más allá del berraco video de TikTok, ¿no? Porque el video de TikTok solo va a ser promocional, pero ¿qué pasa cuando usted ya tiene sus clientes? Tiene que alimentarlos con conocimiento de su empresa, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Cuando queremos crear un podcast, eh, pues digamos, generarle a la gente esa información de calidad que necesita. Eso nos permite el podcast. Tiempo, el berraco tiempo que no tenemos en redes sociales, porque las redes sociales son súper inmediatistas, no lo permite el podcast. El podcast nos da tiempo de narrar, de contar, de, sí, lo que quieran hablar, la gente lo va a escuchar porque mientras lo escucha está haciendo actividades. El video, no, el video tiene que ser 1 minuto hablando porque si no, grave, ¿no? O sea, ya, nos perdimos ahí. Entonces, es importante saber que es decir, no solo que nos escuchen, sino para qué nos escuchan y quién quiero que me escuche. Si voy a hacer un podcast sobre mecánica con el tío que lo va a presentar, pues yo quisiera que lo escucharan otros mecánicos y gente experta que retroalimente esas ideas. Y, pero también me sirve, por ejemplo, para que a mi tío le lleguen clientes, ¿no? O sea, que gente que diga como, oye, escuché ese podcast, su tío sabe el resto del tema, voy a ir a llevar el carro de su tío. ¿Sí? Es un poco como que eso vaya creciendo, ese que nosotros tenemos ahí. Y acordar un poco, negociar con las personas cómo hacemos cómo hacemos que crezcan, digamos, esas redes de trabajo. Digamos, si ustedes son un semillero, ese podcast les va a permitir, por ejemplo, hablarse con semilleros o grupos de investigación de otras universidades para hablar del tema, ¿no? O sea, eso nos permite tejer redes. Los podcasts en eso permiten esa profundidad. Sigamos en la siguiente, por favor. Este me parece bello. Hacer que más personas hablen y sueñen. En últimas, esta es la idea de Liricales Producciones. Y es que las personas tengan la oportunidad de tener voz, de tener voz. Somos muy, yo no sé, esta sociedad pues nos ha hecho profundamente miedosos, temerosos a tener voz. Eh, nos oculta todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo nos enseña a hacer caso, a hacerle caso a alguien y entonces ¿para qué hablar? ¿Quién es usted? ¿Qué sabe? ¿Qué dice? Esto nos permite hacer que la gente saque su voz, que es un poco, si ustedes ven el libro del Lyrical School de la pedagógica, ese libro les va a narrar lo que significa sacar la voz, es decir, es hablar. Entonces, oiga, es lindo que las personas puedan narrarse. Y lo que les decía ahorita, primer programa que graba la gente súper asustados, pero ya en el segundo están nadando, están en su salsa, están creyéndose que son expertos. Y eso es súper bonito, o sea, que las personas puedan decir y ser escuchadas además, ¿no? Pero sobre todo escucharse a sí mismas, así nuestro programa sea un fracaso y no lo escuche nadie, es bonito decirlo, es bonito hacerlo, ¿sí? Y se vuelve también herramienta laboral para más adelante. Entonces, bueno, hagamos que las personas se permitan hablar, se permitan soñar, se permitan decir lo que sienten, lo que saben eh, en el mundo académico para que nosotros seamos escuchados. Es muy berraco, o sea, tienes que hacer una publicación en una revista indexada para que las personas en lo académico te tomen en serio, entre comillas. Y si nos empezamos a escuchar y a hablar más y a relatarnos cosas, eh, es importante que lo hagamos. Fíjense que una anécdota que tengo cuando estaba en el pregrado era que, digamos, salía uno de la clase y siempre había una parcera con la que nos encontrábamos después ahí en la pedagógica, en la Plaza Darío de Tancur, a echar tinto y cigarrillo. 3, 4 horas hablando de cómo estuvo la clase, que si Foucault esto, que si Marx, que si no sé qué, qué tal, tal.
Y esa conversa era tan enriquecedora como la clase. Entonces, nos restringimos a hablar, nos restringimos a ser escuchados. Eh, Hoy hacemos una cantidad de videos bailando en el que ni siquiera hablamos, ¿no? No siquiera estamos diciendo nada, sino solo estamos ahí bailando frente a una música del TikTok, pero no estamos diciendo nada. Nos molesta muchas veces que nos llamen al celular, sino, eh, pues así son los chicos. Tengo mi hijo de 12 años y la comunicación es un video porque, hola hijo, ¿cómo vas? Bien. ¿Qué más que cuenta? Bien. ¿Cómo se está? Bien. Entonces, no nos permitimos eso, escucharnos, hablar, tener ese tiempo, ese espacio, sino que nos hemos vuelto totalmente eh, ahí, como muy, muy cerrados en el tiempo. Pues digamos que finalmente esto es importante porque miren que digamos, yo no sabía que era tan cercano con la radio, salvo escuchando a mis abuelos. Entonces mi abuela, imagínense que se conoció con mi abuelito en una ensambladora de radios que se llamaba Max Silver, en una fábrica que hacía eso, ensamblaba los radios. Y mi abuelo, recuerdo mucho en su taller, porque después, digamos que se independizó, en su taller estar escuchando radio todo el tiempo. Uno entraba y estaba ese paisaje ahí de la radio sonando, ¿no? Mientras él trabajaba. Visitar a mi abuela y todo el tiempo estar escuchando algo de radio. Y entonces siento que esa cercanía está ahí, ¿no? O sea, y la radio nos ha educado, o sea, la radio, por ejemplo, no sé si ustedes conozcan la experiencia Radio Sutatensa, que fue un programa que a nivel nacional alfabetizó a hombres y mujeres de este país por muchos años. Donde no llegaba a la escuela, llegaba Radio Sutatensa, que usted hiciera su bachillerato por radio. Entonces, eh, y eso lo digo porque recuerdo haber ido a una clase donde una estudiante en una universidad decía de mi campo de la educación comunitaria y decía como, pero nosotros para qué necesitamos hacer podcast. Y yo le decía un poco como es que la radio, el sonido ha educado a este país. O sea, nosotros necesitamos saber de radio y de sonido porque ha sido una herramienta poderosísima en la educación, por lo menos acá en Colombia. Creo que en otros lugares también, pero por lo menos acá ha sido muy poderosa. Entonces tenemos que explorarla más. Nos falta es explorarla. Somos profundamente visuales y necesitamos es ser más auditivos, escucharnos más, ¿no? De pronto por eso vivimos en guerra, porque no nos escuchamos. Bueno, seguimos en la siguiente diapositiva, por favor. Yo voy a dejar hasta aquí esta presentación. Voy a escucharlos y que tengamos un diálogo, por supuesto. Eh, Quiero que me sigan en las redes sociales, que me busquen en León Rodríguez en Instagram, Facebook y lo que quieran, ahí me pueden seguir. Y las páginas y las redes sociales de Liricales Producciones también, por favor. Si pueden hacerlo en este momento, pues vamos a dejar un lapso de 30 segundos para que me sigan en las redes sociales. No mentiras, pero sí es importante para mí, para este proceso, pues que nos puedan seguir. Y bueno, dejaría hasta ahí. No sé quién quiera compartir algo de palabra ahí con lo que les he compartido el día de hoy. O pues si dejamos hasta ahí, pero no, yo sé que hay personas que tienen ideas que contar, cosas que decir. Entonces, pues quisiera escucharlos. Bueno, muchas gracias, profe José, por compartirnos. Es que es una forma también de transmitir y poder expresarnos, de llegar a la comunidad, de tener esa posibilidad también de conocer y saber lo que se está realizando en muchos de nuestros territorios y es lo que queremos hacer desde la UDR Chipaque, llegar a tener un alcance más y poder tener esa visibilización de muchas historias, no solo desde la parte de la academia, sino también poder transformar a partir de esta manera de comunicar, que no nos invita solo
a las personas que estamos inmersos en las ciencias humanas o en las ciencias de la comunicación, sino que también nos invita a todos los profesionales y todos los que podemos rescatar eh, historias de vida y poder transformar a partir de las mismas. Creo que genera un buen impacto en nuestras comunidades y qué es lo que queremos desde la universidad, ¿no? Tener también esa posibilidad de poder seguir llegando y seguir transformando. Así que muchas gracias, tenemos manitos levantadas, vamos a ir a dar el espacio para las preguntas de nuestros participantes y así tener ese diálogo con ellos. Leonardo, te escuchamos. Muy buenos días. Bueno, primero que todo, pues gracias a José Alejandro por la exposición. Sí, es los que hemos estado en alguna forma vinculados con los temas de audio y bueno, de por sí los temas audiovisuales es bastante interesante, bastante intenso y es una forma de vivir muy, muy práctica porque ayuda a disminuir y a manejar lo que la gente lastimosamente sufre tanto, que es el pánico escénico, incluso para hablar en un grupo. Esto facilita mucho ya que al no estar vinculado al video, la gente se siente un poco más cómoda en manejar solamente audio. Es diferente estar de pronto a hacer una grabación así desde la casa, como en el momento nos encontramos más de uno de los que estamos aquí pendientes del programa, de esta exposición, como cuando se está en un estudio, que es diferente, hay una mayor presión, aunque pues los que hemos estado en eso sí no creo que no cambiamos esa sensación por nada. Es como cuando se maneja tarima, la comparación de dejar la participación de medios o de estar en una tarima presentando algo, lo comparan mucho con dejar las drogas porque es tremendamente difícil renunciar a este tema. Pero en cuanto a lo que concierne, es que sí es algo que se está manejando y los grandes países, o de pronto más bien, digamos, lo que como más desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos y gran parte de Europa, incluyendo Asia, y en algunas partes de África y obviamente Australia, se maneja es que los podcasts y en general todo lo que tiene que ver con radio, incluso hoy en día están tan de moda los audiolibros, es algo que se está manejando bastante fuerte. Pero los países que lastimosamente bien llamados tercermundistas, nos dedicamos es como a la inmediatez de estar cambiando lo que va saliendo, pero vamos abandonando lo que teníamos. Un ejemplo de ahorita algo que estaba leyendo es sobre los tranvías. Los grandes países mantienen los trenes antiguos, los tranvías, la radio, y los países como el de nosotros va dejando todo eso de lado. Por eso se contamina tanto el tema de incluso las mismas emisoras, porque la gente ya no va perdiéndole como el gusto a eso porque se mueven con la novedad, pero pues dejan lo que realmente vale, que son temas como el manejo de los podcasts. Por eso felicito a José Alejandro y no, pues gracias por todas el compartir toda esta experiencia que tiene. Muy amable. Gracias, gracias. Luz Dani, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, yo básicamente, pues al igual que Leonardo, expresarle el agradecimiento a José Alejandro por el espacio, pero también pues obviamente el escucharlo me deja también muchas bonitas reflexiones en cuanto a que el podcast se convierte como en esa herramienta que de una u otra manera es una alternativa para darle voz a aquellos que por histórico no han tenido voz, ¿verdad? Él nombraba, bueno, escuchar a los abuelos en esas narrativas de las historias, de las recetas, lo que ellos vivieron en algún momento de la historia, inclusive de nuestra sociedad. Entonces, pues ese aspecto me parece muy interesante para que no perdamos esa tradición oral, ¿sí? En la tradición oral pienso que le da esa potencia a nuestra historia y a nuestros aprendizajes. Y pues ya sabemos todos la famosa frase de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Entonces, este tipo de herramientas o de recursos nos dan la posibilidad de escucharla de primera mano de aquellos que de alguna manera
lo han vivido, lo han sufrido, si así lo podemos decir. Eso por una parte. Y por otra, el hecho de que, digamos, esta herramienta para nosotros que estamos en el área de educación se convierte pues en un recurso para hacer ese contenido personalizado y que si nosotros y particularmente esta universidad que atiende poblaciones tan diversas, ¿sí? Que llegamos a lugares tan remotos, pues podamos crear esos contenidos en los que nosotros podamos satisfacer esas necesidades específicas de nuestros estudiantes allá en los territorios, ¿sí? Porque pues si bien un podcast puede ir desde alguna lección personalizada, una lección magistral, pues también vamos a poder tener la posibilidad de escuchar a esos invitados como lo estamos haciendo hoy. ¿Sí? Hoy estamos escuchando a José Alejandro que nos comparte incluso la herramienta, el recurso, la forma de hacerlo, cómo es empezar desde cero, ¿sí? Y esto pues de pronto otras personas que tengan alguna experiencia puede que no nos regalen este espacio, pero miren una persona que de la trayectoria que ya ha tenido José Alejandro hoy nos lo está compartiendo, ¿sí? Nos está dando ese espacio. Entonces, pues qué bueno que nosotros podamos así crear esos espacios para abordar diversos temas, para ampliar esos estilos de enseñanza y que podamos llegar a esas diversas inteligencias que tienen nuestros estudiantes. Entonces, muchas gracias. Tanto a José Alejandro por su participación como a la UDR Chipaque por esta iniciativa. Muy amables. Profe, perdón, una cosa ahí que su merced señala me parece súper importante, por soy estudiante de la UNAD también, ahora de ingeniería, de esta producción de audio. Y esto, por ejemplo, sería una herramienta súper importante para los profes, y es que eh, siendo una universidad a distancia, virtual, siento que no se explora, por ejemplo, el hecho de, oiga, si tenemos de mi clase o de la guía que tengo que entregar una serie de podcasts, un podcast donde el profe me envía esos audios mientras estoy trabajando, puedo ir escuchando la clase, ¿no? O sea, eh, porque a veces, por ejemplo, las conexiones son en horarios donde la gente está trabajando, no puede, entonces la ve asincrónica, ¿no? O a veces no la puede ver, eh, pero el audio da esa potencia, ¿no? Como decir, bueno, les comparto el audio por WhatsApp de tal clase, ¿no? Entonces, siento que es una herramienta que también se puede utilizar mucho desde la UNAT y siento que no se ha utilizado tanto, o por lo menos en mi experiencia, que estoy estudiando lo de audio, no se usa tanto, pero sería bien importante. Claro, y adicional a ello, digamos, hoy en día nosotros los profesores, todos los docentes estamos muy preocupados por la aparición de la IA y todo lo que nuestros estudiantes están haciendo uso de ella en los productos que deben entregar. Entonces, pensar en nuevas alternativas de producción por parte de nuestros estudiantes nos puede llevar a digamos, si el estudiante hace un adecuado uso de la IA, pero produce un podcast, por ejemplo, está apropiando la información y está haciendo una producción personal. Y aparte, como lo decía inclusive Leonardo hace un momento, si el estudiante es una persona que le da miedo de pronto el pánico escénico que lo nombraba él, pues digamos, le estamos ayudando no solo con la parte de evaluación en cuanto a un contenido disciplinar, sino que estamos potenciando otro tipo de habilidades y que explore otro tipo de recursos. Entonces es allí donde también los docentes tenemos esos retos, ¿no? Cómo todo este tipo de herramientas nos pueden ayudar a generar no solo los procesos pedagógicos y didácticos diferentes, sino en la evaluación, cómo implementarla y para que digamos, no tengamos que decir prohibido el uso de la IA, sino, bueno, usted utilizó IA, pero haga esta producción personal. ¿Sí? Y entonces ahí los estamos enfrentando a nuevos recursos y a nuevas formas de evaluación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Luzari, por tu intervención. Nos hacen también pensar en esas estrategias que podemos implementar en estos procesos de aprendizaje y enseñanza. No sé si tengan más preguntas, más comentarios sobre nuestro encuentro del día de hoy. Acá también estamos de manera presencial en la UDER Iquipaque con estudiantes del programa de comunicación social. Si ellas tienen alguna pregunta, también es bienvenido. Bueno, pues yo pienso que si no hay más preguntas en el chat y allí de manera presencial en la UDR, pues les agradecemos a todos por su asistencia, por su participación. Agradecerle muchísimo al profe José Alejandro por pues tener la disposición de participar, por regalarnos su experiencia, sus conocimientos. De verdad que justo ahorita reflexionaba sobre pronto la estrategia que estuvimos realizando el año pasado allí en la UDR con las mujeres rurales del municipio de Chipaque. Y digo, como qué bonito sería poder realizar un ejercicio en el que justamente a través de un podcast le demos voz a ellas, ¿no? Que pues así una población que ha sido y sigue siendo pues invisibilizada, entonces sería muy chévere que nos podamos también pues pensar esa estrategia, que nos podamos también articular con la estrategia que viene trabajando el profe Alejandro, que es Lyrical Producciones, entonces también cómo podemos ahí pues trabajar de manera mancomunada, ¿no? Y pues hacer cosas como muy interesantes. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, profe Alejandro. Muchas Muchas gracias, gracias y profe Luz antes del Duari, cierre, por ¿podrían acompañar encender el por favor espacio. sus cámaras para la evidencia, por favor? Gracias a ustedes. Vale, perfecto. Muchas gracias. Y me esperan que tengo que ir pasando, por favor. Muchas gracias por su participación, por su asistencia, por interesarse también por estos temas. Agradecemos al profe José por compartirnos esos conocimientos y pues las inquietudes también y todo lo que nos llevamos para poder seguir transformando eh, estas diferentes formas también de comunicar, de aprender y de enseñar. Así que muchas gracias y nos veríamos en nuestro próximo capítulo, el noveno capítulo de Acodamos al Experto. Muchas gracias.